perdón. Sírvanse marcar su voto. Resulta afirmativo. Es ley. Se comunicará al Poder Ejecutivo Nacional. ¡Momento! ¡Momento! La presidencia solicita el asentimiento para las inserciones. Sírvanse marcar su voto. Resulta afirmativo. Artículo 27 de forma, obviamente. Resulta afirmativo. Habiéndose cumplido el objetivo de esta sesión, queda levantada la misma y felicitaciones. Convocó la Cámara de Diputados para el tratamiento de 3 proyectos. Estamos asistiendo en este momento al final de esta sesión con la aprobación de la ley que establece un régimen de regulación de la producción del cáñamo industrial y el cannabis medicinal por 155 votos a favor, 56 en contra y 19 abstenciones. Ese fue el final de una sesión que comenzó con muchas emociones, que comenzó también con la media sanción de la ley de VIH y también la ley de incentivo a la construcción, que también obtuvieron ambas la aprobación en esta Cámara, para, bueno, luego estas dos que nombrábamos recién, la del incentivo a la construcción y también la de respuesta integral al HIV, pasarán entonces al Senado. ¿Cómo estás, Antonio Ricovene? Bien, Amanda, acá estamos, siguiendo, bueno, toda la jornada, todo lo que nos dejó. Fue tenso el final, Fue tenso el final, sí. Se esperaba, bueno, que tardara, que se demorara en la lectura de cada uno de estos artículos que generaban dudas en algunos de estos sectores, pero bueno, finalmente se aprobó la ley y se informó a la Presidencia de la Nación para que se avance en la promulgación. Hay que decir que esta última ley, que se aprobó por 155 votos a favor, 56 en contra y 19 abstenciones, es una ley que venía con media sanción de la Cámara de Senadores, con un gran acompañamiento. No salió por unanimidad, pero sí con mucho apoyo de los distintos senadores. Hace algunos meses atrás, alrededor de 8 meses, fue que se aprobó esta media sanción en la Cámara de Senadores, y hoy con un debate intenso, con un debate con la participación plural de distintos sectores, principalmente quienes en la última discusión, en la de cannabis medicinal y cáñamo industrial, hablaron quienes estaban a favor y quienes estaban en contra. Las otras dos leyes tuvieron mucho mayor nivel de acompañamiento, con 241 votos a favor la ley de HIV y de infecciones de transmisión sexual, que es una actualización justamente de la normativa vigente, solo 8 votos en contra, que tampoco hicieron uso de la palabra, ¿no? Quienes votaron en contra de la ley de VIH. Sí, hubo que después ir a buscar, a ver esos nombres, quiénes eran, que bueno, eran los 4 diputados liberales, Torello. Sí, también estaba el diputado, ya te digo, mira, los tengo acá. El santacruceño. Espert, López Murphy, Milei, Omodio, que es diputada por Tucumán, Píparo, Sánchez, Fernando Sánchez del PRO de Neuquén, Torello, fueron los que votaron en contra, y también Victoria Villarruel, quienes no acompañaron el proyecto de VIH, pero bueno, tuvo muchos votos a favor, 241. Hubo un acuerdo en la reunión de labor parlamentaria para que los debates no se extendieran demasiado, ya que se seguía con mucho interés de estas organizaciones de la sociedad civil qué iba a suceder con esto, y bueno, y finalmente se pudo dar, y fue uno de los primeros medias sanciones que se a las 3 de la tarde se aprobó. 3 y 10 de la tarde arrancó a esa hora la votación de este proyecto. Antes también hubo otras discusiones, se emplazó una comisión por el tema de boleta única, pero lo más importante es que hubo 3 leyes, 3 dictámenes, 3 proyectos, que uno ya se convirtió en ley y los otros 2 comienzan su recorrido en el Senado de la Nación. Seguramente estos 2 proyectos que pasan al Senado, Antonio, van a ser discutidos rápidamente, ¿no? Porque tienen un gran acompañamiento. El de HIV lleva ya 8 años esperando su aprobación, pero sin duda va a ser ahora un trámite importante. Vamos al edificio de aquí al lado, al Palacio, ¿te parece? Cruzamos la avenida. Cruzamos la avenida Rivadavia, está Sofi Raimundes del otro lado, porque están saliendo los diputados. Sofi, ¿cómo estás?
Aman, ¿cómo estás? Buenas noches para vos, también para Antonio. Exactamente un día histórico para la República Argentina, por eso estamos con la diputada nacional del Frente de Todos, Mara Brauer, por la ciudad de Buenos Aires, que fue quien abrió esta exposición, este debate por el cannabis medicinal y el cáñamo industrial, y fue una de las expositoras que afirmó que hoy es un día muy emocionante para todas aquellas personas que se van a ver beneficiadas por esta ley. Diputada, gracias por su tiempo. ¿Qué balance nos puede hacer también en las emociones que se viven antes de la sesión y ahora que finalmente se aprobó? La verdad que muchísima emoción. Piensen que yo empecé mi exposición citando a Manuel Belgrano. Manuel Belgrano en 1700 hablaba de la importancia de esta industria. Dentro de unos años, cuando los juguetes de nuestros chicos sean de cáñamo, cuando aquellos que tengan problemas de salud consuman los aceites y el cannabis medicinal, vamos a recordar este día que nació una nueva industria en Argentina, una industria que nace de una planta, una industria que es sustentable ecológicamente, que es reparadora del suelo, que es biodegradable. Realmente una enorme alegría. Hola, diputada, ¿cómo está? Amanda Alma la saluda desde aquí, desde el estudio. ¿Qué tal, Amanda? Una jornada histórica, ¿no? En el día de hoy se convirtió en ley este proyecto que venía impulsado por las organizaciones sociales, y más temprano, a primera hora de la jornada, digamos, a las 3 de la tarde, también media sanción a otra ley que la tiene a usted como protagonista, una de las impulsoras de la respuesta integral para aquellas personas que conviven con el VIH y también con las infecciones de transmisión sexual. Sí, por supuesto. La ley que teníamos era una ley muy antigua, cambia la perspectiva desde la perspectiva médica a la perspectiva de derechos, de sujeto social de aquellas personas que tienen estas enfermedades. Entonces es un cambio de paradigma, se amplía desde la perspectiva social, de la perspectiva del conocimiento científico-tecnológico que ha tenido la evolución de esta enfermedad a lo largo de los años. Diputada, ¿qué tal? Buenas noches. La saluda Antonio Ricovene. Quería saber cómo vio esta votación en particular, donde, bueno, hubo desde un sector de Juntos por el Cambio que votó dividido, pero puntualmente se enfocaron en la ARICAME, ¿no? En la agencia que va a regular lo que va a ser esta nueva producción industrial. ¿Cómo vio los planteos que hizo la oposición, que no consiguió el número para poder aceptar, implicar las modificaciones que ellos querían, o que no salieran esos artículos? Sí, hay un error conceptual ahí. La agencia tiene que ser federal porque la planta del cannabis está regulada por una ley penal y las autorizaciones para hacer excepciones a la ley penal solo los puede hacer el gobierno nacional. Y después cuestiones más de detalles en el sentido que el personal de la agencia tiene que ser idóneo. Por supuesto que tiene que ser idóneo y eso ya nos comprometimos a ponerlo en la reglamentación. Miren, para exportar, esta es una industria que tiene mucha entrada de dólares por la exportación. Si el producto no es de calidad, no se exporta. Por lo tanto, la agencia tiene que ser de excelencia. Diputada, por último, también preguntarle sobre la discusión que se dio respecto al cáñamo y el cannabis medicinal. Hubo algunos que en el discurso, en la sesión, planteaban esta preocupación por los consumos problemáticos. Se trató de aclarar permanentemente el destino de esta nueva industria que se está creando. ¿Cómo evalúa esta discusión que se dio hoy, que le pone fin a una etapa y que también permite avanzar en este proceso nuevo que se inicia? Bueno, esos argumentos realmente no tenían sentido. Primero porque no estamos discutiendo despenalización. Y segundo, nosotros siempre decimos, si hay problemas de consumo, no tiene que actuar la ley penal. Ya se ha dicho acá y en el mundo que los problemas de consumo son un problema de salud pública, no un problema de ley penal. Y esta es una ley de cannabis medicinal y cáñamo industrial. La ley de despenalización será una ley que se discuta en el futuro, no es lo que estamos tratando hoy. ¿Y cómo queda el escenario político? ¿Cómo se imagina un escenario político para debatir la ley del consumo recreativo? Lo dejamos para otro día. Tenemos que ir construyendo consensos. Está muy bien, está muy bien. Buenas noches. La dejamos ir a celebrar, diputada, que ahí escuchábamos también que estaban las organizaciones. Exactamente, están todas las organizaciones, Sofi, por ahí. Estamos viendo seguramente a quienes estuvieron participando y siguiendo el debate desde las gradas, que son también muchos de los que impulsaron esta iniciativa. Así es, me voy a festejar, les mando un abrazo a todos. Hasta luego, diputada. Y todas.
Bien, le agradecemos entonces a la diputada Mara Brauer del Frente de Todos por la ciudad de Buenos Aires, que fue una de las impulsoras también de este proyecto que recordamos había venido presentado por el Ejecutivo, por Matías Culfas, había sido tratado el año pasado también en comisiones. Tenemos otro diputado para que en minutos hable con nosotros también de lo que fue este tratamiento. Estamos escuchando también los festejos en los pasillos fuera del recinto, porque finalmente este reclamo histórico por parte de los sectores de la producción y también de los sectores de la salud que se van a ver beneficiados, hoy se convirtió en ley, entonces va a ser comunicado al Poder Ejecutivo. Como bien estaban adelantando los datos, 155 votos a favor, 56 negativos y 9 abstenciones, pero eso fundamentalmente son los números, pero lo importante son las emociones, como nos contaba Mara Brauer respecto a lo que fue el antes de esta sesión, que duró 10 horas y se trataron además estos dos proyectos, y el después, que termina con esta muy buena noticia para todos los argentinos y las argentinas que se van a ver beneficiados. Por eso estamos ya con el diputado Eber Pérez Plaza, que nos va a contar también sobre las emociones que se vivieron dentro del recinto en este debate. ¿Cómo le va? Gracias por su tiempo con Diputados TV. ¿Qué nos puede decir luego de esta votación, luego de este resultado? Mira, la verdad estamos muy contentos porque es un día histórico el que hoy día hemos vivido, porque estamos dándole inicio a una nueva actividad económica, a la diversificación del sector productivo. Nuestras economías regionales hoy día tienen una nueva posibilidad de diversificar lo que ya vienen haciendo. Si sabemos producir un montón de productos, ¿cómo no vamos a saber producir cáñamo y cómo lo vamos a producir para trabajar, para mejorar las economías regionales, pero también para mejorar la salud y la calidad de vida de todas las personas que necesitan de cannabis medicinal? Así que creo que es un tema doblemente positivo. Yo también hay algo que en el recinto no se dijo, que es la posibilidad de una nueva alternativa de trabajo y atraer a los jóvenes al campo, que yo creo que no es un dato menor, porque es volver a enamorar a los jóvenes, que tengan una posibilidad de hacer lo que les gusta. Hay muchas personas que se han especializado en la materia y tienen mucho por aprender, y hoy día tienen la posibilidad de jugar en la cancha para demostrar lo que saben hacer y hacerlo con ganas, porque lo importante de lo que cada uno de nosotros hagamos es que lo que hagamos lo hagamos con ganas. Y yo creo que Argentina tiene una gran posibilidad económica y una nueva industria que va a estar a disposición para que el sector se recupere. Diputado, ¿cómo está? Amanda Alma lo saluda desde aquí, desde el estudio. Preguntarle cómo ha vivido esta sesión, que ha sido muy importante porque varios proyectos venían siendo impulsados por organizaciones sociales. Más temprano se aprobó también la respuesta integral al VIH con un gran acompañamiento mayoritario, podríamos decir, de la Cámara. Y ahora también la presencia de las organizaciones que impulsaban, sobre todo los familiares de las personas que requieren del cannabis medicinal. ¿Cómo son las sensaciones a esta hora luego de una sesión tan larga? Mire, la verdad que siempre cuando uno logra estos resultados que son positivos para la población, es para lo que nosotros vinimos, para tratar de llevarle soluciones a los problemas que existen y tratar de llevar alivio a lo que hoy día se necesita. Yo creo que es muy importante, hoy día ha sido un día muy positivo, muy enriquecedor para nuestra sociedad. Y yo creo que es lo que tenemos que tratar de conseguir, los consensos, los resultados positivos que necesitamos, porque a veces las discusiones que no nos llevan a buenos puertos no termina, desilusiona la política. Y hoy día creo que ha sido un día bastante positivo, donde el Congreso ha trabajado, ha debatido, ha planteado sus diferencias, pero hemos logrado acciones concretas para nuestra población, y yo creo que eso que yo siempre trato de buscar y conciliar es de que, a pesar de cómo cada uno de nosotros pensemos, llevemos resultados concretos a nuestra población, y es un claro ejemplo de eso. Así que yo hoy día puedo decir que estamos satisfechos con la labor realizada del día. Diputado, ¿de qué expectativa genera en su provincia, allá en Mendoza, la sanción de esta ley? ¿Pudo hablar con productores de esta planta? ¿Cómo espera que lo reciban allá? Mire, yo le puedo contar que hoy día ha estado nuestra intendenta de Santa Rosa, una intendenta que es una intendenta mujer, en donde se ha animado a trabajar y acompañar a los que producen y trabajan, firmando convenios de colaboración para poder, y esperando con muchas ansias este proyecto, para poner en marcha una unidad de negocio, pero a la vez una posibilidad laboral
para la gente de Santa Rosa, un lugar en donde se produce, en donde se trabaja, en donde la política colabora con el sector privado para que se desarrolle de la mejor manera posible. Entonces, en el marco de esta nueva ley se abren muchísimas posibilidades, no tan solo para Mendoza, sino para Argentina. Y como le volví a decir un poquito más temprano, la importancia que tiene es dar oportunidades a la gente que trabaja, que produce, que genera divisas, que genera empleo, que genera industrialización, y encima para cómo estamos llevándole solución a las personas que necesitan de una medicina como lo que va a ser, que es el cannabis medicinal. Así que doblemente satisfactorio. Yo por lo que más estoy contento es para llevarle una acción concreta a las economías regionales, que van a tener la posibilidad de no dejar de hacer lo que están haciendo, sino tener una posibilidad más en el campo argentino de producir y desarrollar en el sector privado. Diputado, a partir de esta ley que se acaba de aprobar de cáñamo industrial y cannabis medicinal, usted es un productor agropecuario justamente de una zona de Mendoza. ¿Consideraría la posibilidad de comenzar a desarrollar este tipo de industria ahora que se habilita este proceso? ¿Le parece que puede ser una iniciativa interesante para el desarrollo, por ejemplo, de su propio campo? Mire, la verdad que no estoy pensando como una unidad de negocio más. Hoy día es una posibilidad más. Yo en lo personal hoy día no estamos con lo que seguimos haciendo, pero uno nunca deja de... En su rol de productor, le pregunto. Y es una posibilidad... ¿Cómo? Como Disculpe. su rol de productor, ya no como diputado, obviamente, ¿no? Desde esa perspectiva, pensando en cómo van viendo también los productores agropecuarios esta posibilidad que se abre para poder interpretar el impacto que va a tener. Sí, por supuesto, digamos, por eso le digo, siempre uno se deja las puertas abiertas para emprender, y la verdad que sería algo lindo para poder mostrar los resultados y cómo se va llevando. Yo creo que vamos a tener un proceso de adaptación. El sector productivo nuestro es muy pujante, es un sector que produce mucho, y como le decía al principio, si nosotros producimos tomate, ajo, pimiento, berenjena, durazno, manzana, pera, uva, producimos un montón de productos, nuestra provincia seguramente va a estar a la altura para poder producir esta nueva unidad de negocio más, un nuevo cultivo que se va a desarrollar. Así que nunca descarto ninguna posibilidad comercial, pero a su vez decirle al sector agropecuario que bueno, que tienen una herramienta más para empezar a trabajar, y hay que empezar a ponerlo y trabajar codo a codo con cada una de las instituciones para que los resultados de cada uno de los que emprenden esto sea lo más positivo posible, porque digamos va a ser un cultivo que no va a ser fácil de manejar porque no tenemos experiencias hacia atrás, pero sí tenemos instituciones que vienen trabajando mucho y que podemos copiar sus experiencias para que el sector productivo tenga los menores riesgos, disminuir las fallas o errores que podamos cometer en el campo a la hora de trabajar con un nuevo cultivo que no estamos acostumbrados a realizarlo, pero seguramente el tiempo y la experiencia del sector agropecuario y las ganas de trabajar seguramente van a hacer que seamos unos muy buenos productores de esta nueva actividad agropecuaria que se va a desarrollar en la República Argentina. Gracias, diputado. Por último, preguntarle también por otro proyecto que se aprobó y que tuvo algunos rechazos por parte de algunos sectores de la oposición, que tiene que ver justamente con la prórroga a esta iniciativa de la construcción, ¿no? ¿Le sorprendió que alrededor de 20 diputados rechazaran una iniciativa que lo que busca es mejorar las condiciones para la vivienda? Mire, siempre es bueno reactivar el sector privado. Yo desde que vengo del sector privado, y la verdad es que toda iniciativa que venga a promover la inversión en la República Argentina, que venga a promover el trabajo y el consumo, porque no nos olvidemos, digamos, que más allá del objetivo, que es una ley de blanqueo, tiene que ver con dinamizar la economía, con ponerlos a trabajar, con que las ferreterías, que todos los que proveen insumos de la construcción tengan la posibilidad de comercializar. Eso la verdad que es bastante positivo. Más allá de los matices que esto puede llegar a tener, o decir que a veces se premian a ciertos sectores y se castigan a otros, bueno, hay que sacar siempre lo positivo. Yo hoy día celebro y festejo, digamos, que estemos trabajando por el bien de los argentinos, por promover el mercado interno, por promover el consumo, por promover el desarrollo de la actividad privada. Muchas gracias, diputado. Lo dejamos que vaya a descansar. Ha sido una jornada muy larga. Hasta la próxima. Muchísimas gracias a ustedes. Aquí estamos, seguimos con Sofi, que estás ahí todavía en pasos perdidos. Los diputados están empezando a ir, ¿no? Después de tanto rato, tanto día, tanta discusión, vemos ahí que se están desconcentrando rápidamente.
Sí, efectivamente, Aman, están festejando junto a las agrupaciones, a las organizaciones que venían a apoyar la aprobación finalmente de este proyecto para el cannabis medicinal y el cáñamo industrial, que recordamos ya tenía media sanción del Senado y que finalmente hoy se aprobó en este día histórico para la República Argentina, por lo que significa también el debate cultural. Sienta un precedente en el tratamiento del cannabis. Hubo muchísimas alusiones a esto, ¿no? A favor y en contra, como bien estabas hablando, hubo discursos que estaban vinculados a la preocupación por los consumos problemáticos, por lo que se conoce, ¿no?, del cannabis, pero también otros que apoyaban, bueno, debates a futuro que se pueden dar respecto a la utilización del cannabis, principalmente de manera recreativa, ¿no? Porque recordamos que ahora sí está aprobado de manera paliativa y medicinal su uso. Y para hablar sobre otro de los temas y de los proyectos que se aprobaron y que tuvo media sanción y que giró al Senado, la tenemos a la diputada del Frente de Todos, Carolina Galear, que fue la que presentó el proyecto para el VIH-Sida, el virus de la inmunodeficiencia humana, también la hepatitis, la tuberculosis y las infecciones de transmisión sexual. Y ya la tenemos con nosotros para que, bueno, nos cuente cuál es el resultado luego de este debate, de esta votación, que después de 30 años, más de 30 años, se pueda conseguir que este proyecto finalmente sea girado al Senado y que obviamente se ha puesto en la agenda, ¿no?, del debate de la opinión pública. Gracias por su tiempo. ¿Se escucha? Hola. Bueno, la verdad que estamos muy contentos. Hoy hemos dado una media sanción a una nueva ley de VIH y a una ley de marco regulatorio del cannabis medicinal y el cáñamo industrial, que había quedado pendiente porque cuando este Congreso sancionó en el año 2017 la ley de cannabis, fue una ley de investigación, con lo cual nuestro país tenía la paradoja de que tenía por un lado una ley de investigación en cannabis, pero no tenía una ley que regulara lo productivo. Entonces no se podía conseguir el cannabis en ninguna farmacia ni productos de cannabis de manera legal. Por eso las familias y todos los pacientes que hacían uso de este tratamiento lo tenían que conseguir de manera en la clandestinidad. Así que esta ley, ambas leyes son un paso adelante en materia de justicia social, en materia de salud pública, ambas, porque mejoran, en el caso de la nueva ley de VIH, viene a proteger y a garantizar una serie de derechos vinculados a lo laboral, vinculados a los derechos sociales, a las personas enfermas de VIH, y en el caso del cannabis y del cáñamo, viene este marco legal a garantizar el acceso a la salud a miles de familias y va a generar también trabajo, va a generar también divisas y un montón de otras situaciones positivas de desarrollo industrial y de desarrollo de las economías regionales en cada una de nuestras provincias del país. ¿Cómo está, diputada Galear? Amanda Alma la saluda aquí en el estudio. Hola Amanda, ¿cómo estás? Felices acá festejando. Se la ve muy, muy feliz, muy también ya más relajada después de esta jornada, porque la última etapa de la sesión fue bastante tensa, ¿no? Hubo bastantes exposiciones de rechazo, algunos que anunciaban que no iban a votar a favor, en un momento de zozobra no se sabía cómo iba a resultar. ¿Qué le parecieron esas discusiones, esas intervenciones también que asimilaban la discusión del cáñamo industrial y el cannabis medicinal a los consumos problemáticos, a otros usos de estas sustancias, a la criminalización de alguna manera también de quienes consumen sustancias de este tipo? ¿Cómo vio esa dimensión del debate? Bueno, yo creo que no hay que mezclar los temas. Por un lado está la regulación del cannabis medicinal y el cáñamo industrial. Eso es una situación y hay pacientes que necesitan ese tratamiento para aliviar su dolor, para mejorar su calidad de vida. El uso recreativo o el uso recreacional no está siendo regulado por esta ley, primer punto. Segundo punto, creo que el tema de adicciones nos preocupa a todos, pero es otro tema y hay una ley de abordaje integral de las adicciones que tiene que ser reglamentada, que fue sancionada por este Congreso en el año 2010. Es la ley IACOP. A su vez, creo que hay que fortalecer todos los dispositivos de atención para las adicciones, pero acá no estamos hablando ni de drogas ni estamos hablando de adicciones, estamos hablando de un tema de salud pública y de que a algunas personas el cannabis medicinal les mejora sustancialmente la calidad de vida y para eso tenemos que garantizar el acceso. El acceso no estaba garantizado porque no había un marco regulatorio. Como se trata de un estupefaciente, necesitamos marco legal regulatorio para poder otorgar autorizaciones, licencias para que se pueda cultivar, producir, comercializar y exportar. De eso se trata este proyecto de ley que hoy sancionamos.
Diputada, ¿qué tal? Buenas noches. La saluda acá Antonio Ricovene. Bueno, felicitaciones por la ley. Me voy un poco a lo que fue el nuevo régimen para las enfermedades de transmisión sexual, el HIV entre ellas. Hubo 8 diputados que votaron en contra, ninguno de ellos habló en el recinto. Quería saber cómo ve la decisión de no explicar su voto negativo y si usted pudo conversar con alguno de ellos. Bueno, yo creo que para el caso de las personas con VIH lo que suscitó algún conflicto fue el régimen especial jubilatorio, que en realidad no es un régimen especial de privilegio, es un derecho de las personas que tienen esta enfermedad, que justamente envejecen tempranamente por los tratamientos prolongados con drogas de alta toxicidad y por el virus mismo. Entonces me parece que estaba más que justificado la baja en la edad jubilatoria y el régimen especial. Y en cuanto al tema de la pensión no contributiva, es una contribución que tiene que ver con la situación de pobreza que muchas veces atraviesan las personas con VIH, porque hay barreras para el acceso al mundo laboral que hacen que estas personas estén arrojadas a la exclusión laboral. Esa exclusión laboral hace que no puedan hacer su tratamiento como corresponde. Por eso necesitamos que estas personas tengan un plato de comida en la mesa, tengan resueltas determinadas cuestiones de su vida cotidiana para que puedan hacer bien el tratamiento y no se mueran por no hacer el tratamiento correspondiente, que son tratamientos, bueno, difíciles de sostener en el tiempo cuando no tenés garantizado lo mínimo básico y esencial, que es el plato de comida en la mesa o la vivienda. Por eso me parece que este abordaje social o este abordaje integral de la nueva ley de VIH está pensado desde ese lugar, que la ley anterior tenía una mirada que se limitaba al tema de salud y a garantizar los tratamientos. Con los tratamientos solos que el Estado los provea no alcanza. Necesitamos un Estado que aborde integralmente y más participación de la sociedad civil, de estas redes de personas con VIH, que son las que acompañan para que participen en el diseño de las políticas públicas, para que acompañen en los testeos a las personas que son diagnosticadas, porque enfrentarse al diagnóstico positivo también es una situación terrible para muchas personas, que significa que sus familias los aíslen o que no los reconozcan o que los desconozcan. Entonces creo que este abordaje integral y esta nueva ley contempla todas esas situaciones que no estaban contempladas en la anterior. Diputada, usted hizo referencia justamente a la participación de la sociedad civil y 2 de las leyes que hoy se votaron tuvieron una amplia participación de la sociedad civil. ¿Cómo es esa sinergia que se genera y la importancia de que los diputados de la Nación retomen propuestas justamente de organizaciones sociales que están implicadas en las discusiones? Bueno, es central la participación activa de la sociedad civil en la elaboración de las leyes, porque es lo que le da fuerza, lo que le da encarnadura, lo que le da la fortaleza para que esos proyectos, la sociedad civil organizada y movilizada instala temas en la agenda pública. Y es por eso que hoy logramos tener en tratamiento VIH y tener el tema de cannabis medicinal y cáñamo industrial. Así que bueno, con mucha alegría vamos a ir a la marcha de la marihuana el día sábado, para ahora seguir por el paso que viene, que es la despenalización del consumo personal, tal como lo indicó la Corte, y creo que es un debate pendiente que tiene este Congreso y que tiene que legislar para que el Estado acompañe y proteja y cuide y no criminalice y castigue a los consumidores. Y diputada, la sesión de hoy, bueno, fue una sesión después de casi 2 meses sin sesionar en la Cámara de Diputados, con temas en gran medida acordados entre los principales bloques. ¿Cuáles imaginan que pueden ser los siguientes temas a tratar, teniendo en cuenta, bueno, el gran listado de temas que quedaron pendientes de la agenda de lo que eran las sesiones extraordinarias? Bueno, hay temas muy importantes como es la prórroga del impuesto de asignación específica para las bibliotecas populares y para industrias culturales. Creo que ese es un proyecto muy importante y esperamos que también tenga media sanción en la próxima sesión. Y bueno, otros proyectos como el de taxis, que impulsa la compra de nuevos vehículos. Me parece que estamos trabajando con una agenda que tiene amplio consenso con la oposición, y de eso se trata, ¿no? De que este Parlamento debata y dé soluciones a la sociedad en general de los problemas que tiene, y me parece que estamos trabajando en ese sentido, por lo menos con intenciones de hacerlo. Muchas gracias, diputada, por este rato, por bueno, la discusión que mantuvieron ahí en el Congreso para poder aprobar las leyes, y por este ratito con la tercera edición, con DTV, con esta transmisión que estamos haciendo luego de la sesión. Muchísimas gracias. Muy Hasta amable. luego.
Ahí están cansados también los diputados, Sí, ¿no? agotados, se Porque los no ven. solamente es el debate y la aprobación del proyecto, sino también atender las demandas de la prensa. Sofi, y bueno, ya no queda nadie. Bueno, Aman, le agradecemos a la diputada por su tiempo. Entonces fue una de las últimas que se quedó hablando en vivo para DTV. Un clima totalmente festivo se vive dentro del Palacio, un día histórico. Miles de personas, miles de argentinos y argentinas, y también hablamos de millones de familias, vieron hoy modificada su vida entonces respecto a la aprobación de esta ley que ya llevaba un año, como veníamos adelantando, prácticamente un año en su tratamiento, y que abre nuevos debates, como bien explicaba la diputada, pone en la agenda pública el debate sobre el consumo recreativo del cannabis, habla también sobre la explotación del cáñamo industrial a nivel federal, y hablando de federalismo, ¿no? Sí. Otro de los proyectos que obtuvo media sanción y que fue girado al Senado fue el que había sido presentado por el presidente de la Cámara Baja, Sergio Massa, junto al presidente del PRO, Cristian Ritondo, que contó con muchas abstenciones, igualmente 45 abstenciones, un número muy elevado, pero finalmente obtuvo la media sanción para ser girado al honorable Senado, que es la construcción federal argentina, el blanqueo en realidad de la construcción, una prórroga por un año, que es otro de los temas muy, muy importantes también en el debate que se está dando en comisiones, en la Comisión de Legislación General sobre la ley de alquileres, ¿no? Uno de los temas centrales que se trató también dentro del recinto. En esta sesión que duró 10 horas, es una sesión atípica, podríamos decir, porque estamos acostumbrados el año pasado a tener sesiones maratónicas más largas, que trataban muchísimos proyectos. Pero por suerte duró un poco menos. Bueno, esta sesión... Y se los puede escuchar ahí a todos los diputados. Exacto, exacto, y todos plantearon también sus argumentos a favor y en contra. Veremos entonces qué pasa en la Cámara Alta, pero bueno, para cerrar entonces este móvil trabajando aquí desde adentro del Palacio, el clima que se vive es de festejo, es muy festivo y muchísima alegría porque hoy le cambia la vida entonces a muchos argentinos y argentinas. Muchas gracias, Sofi, por todo el trabajo, por estar ahí hasta último momento trayéndonos las voces de los diputados y diputadas cuando estaban saliendo ya de esta sesión. Te dejamos ya retirarte de esta actividad tan importante que tuvimos hoy con la sesión especial. Un placer, como siempre, compartir contigo. Hasta luego. Gracias a ustedes, buenas noches, hasta luego. A descansar, porque hoy ha sido largo. Hoy ha sido un día muy largo, sí, sí. Sofi también, desde temprano siguiendo este debate y trayéndonos, bueno, qué dejó, cómo se vivía en esos pasillos. Y fue atípico porque tampoco hubo grandes cierres, si bien al final de la sesión, recién en la última Germán tratamiento... Martínez tomó un poco de protagonismo dando un cierre, no tanto tal vez de una postura de bloque, sino más un mensaje hacia la oposición y defendiendo algunos artículos. Vamos a repasar un poco cuándo fueron los momentos de votación de estos 3 proyectos. 2 de ellos tuvieron media sanción, otro se transformó en ley. Vamos a empezar a repasar los momentos de la votación. Se cierra la votación. Por secretaría se dará la lectura del resultado. 241 afirmativos, 8 negativos, 0 son abstenciones. Reviviendo Qué emoción, ¿no? este momento, sí, es muy lindo cuando pasa esto. Es que lo hablábamos un poquito antes, digo, en medio de tanto de que se habla tanto de internas, de disputas políticas, ver cómo el Congreso le puede dar una respuesta a una demanda de tantos años de la sociedad y lo que se veía, ¿no? Gente diciendo, agradeciendo directamente una sanción de un proyecto de ley que les va a cambiar la vida. Sí, sin duda, hay muchísimas personas que conviven con VIH, a partir de ahora van a tener posibilidad de acceder a más derechos, pero esta fue una de las leyes, les comentaba
repasábamos, muy votada, 241 votos a favor, 8 en contra, 7 abstenciones. Ahora vamos a repasar el momento en que se aprobó otra de las leyes. Esta tiene media sanción, como la de HIV, pasa al Senado de la Nación y tiene que ver con la construcción, la posibilidad del desarrollo de inversiones para el desarrollo inmobiliario. Por secretaría se dará lectura del resultado. 172 afirmativos, 20 negativos, 45 son abstenciones. Resulta afirmativo, se comunicará al Honorable Senado. En este momento veíamos y repasábamos la votación del proyecto, que es una ampliación por el lapso de 90 días más de un proyecto que ya había sido discutido el año pasado y había tenido también muchos acompañamientos. Algunas abstenciones, ¿no? Me parece que ahí hay discusiones sobre el blanqueo, la posibilidad de que esos recursos se vuelquen a la construcción. Sí. Empieza también, bueno, ese debate de se está habilitando a no saber, a no investigar de dónde viene el origen de esos dineros, pero también, bueno, el gobierno insiste en el resorte que funcionó la obra pública, la construcción en general, para motorizar la economía en un momento donde venía muy frenada. Bueno, el gobierno busca insistir con esto, que en un proyecto que, recordemos, una prórroga por 90 días, que surge a partir de un acuerdo político entre Cristian Ritondo y el oficialismo. Ahí estaba el momento de la votación de ese proyecto de ley, fue el segundo que se discutió, fue el segundo que se aprobó en horas de la tarde, ya llegando a las 5 de la tarde, y ahora sí el momento que revivíamos hace un rato, nada más, el final de la sesión, donde se le da sanción definitiva al proyecto que impulsa la industria del cáñamo industrial y el cannabis medicinal. Se va a votar en general el dictamen de las comisiones de Agricultura y Ganadería y de Presupuesto y Hacienda, recaído en el proyecto de ley venido en revisión del Honorable Senado, por el cual se establece un marco regulatorio para el desarrollo de la industria del cannabis medicinal y el cáñamo industrial. Orden del día 6. Sírvanse marcar su voto. Tiempo. Se cierra la votación. Por secretaría se dará relectura del resultado. 155 votos afirmativos, 56 negativos, 19 abstenciones. Resulta afirmativo. Veíamos el dibujo del hemiciclo, ahí donde se marca la votación. El bloque oficialista en su gran mayoría votó afirmativamente el proyecto de cáñamo industrial y cannabis medicinal, y también después los otros bloques que están en la oposición de manera transversal, algunos a favor y otros en contra. A esto le siguió un debate de lo que fue la votación en particular, un debate. Demoró un tiempo, más alrededor de 20 minutos más estuvo en la votación en particular de distintos artículos, donde, bueno, decíamos recién, se veía como el radicalismo por momentos decidió no acompañar, el PRO lo hizo de forma dividida y la coalición cívica se abstuvo, ¿no? Entendiendo un poco estas diferencias hacia adentro de Juntos por el Cambio con este tema, que principalmente, el principal reparo, lo hablábamos recién con los diputados y con las diputadas a la salida, que era el ARICAME, que es la agencia que va a regular esta producción industrial. Bueno, Antonio, muchas gracias por este aguante final de sesión, después de un día intenso. Mañana vamos a seguir con el análisis detallado de cada uno de los proyectos que se aprobó, de todo lo que sucedió aquí en esta segunda sesión de este periodo ordinario de sesiones, con la aprobación de 3 proyectos, uno que se ha convertido en ley y 2 que pasarán en el Senado. Así que quédense con la continuidad informativa de ETV. Mañana todo el análisis punto por punto de los proyectos aprobados. Hasta la próxima.